Toca hablar en este día de los datos del paro, pero no les voy a aburrir con los datos del paro que ya hemos conocido esta semana, ni con los que habitualmente ofrecen tanto los servicios públicos de empleo como los propios responsables del ministerio, como Yolanda Díaz o su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, cada vez que tienen que dar cuenta de estos datos, o los que destaca siempre el presidente del Gobierno o el ministro de Economía sobre precisamente el desempeño del mercado laboral en España. Y digo que no les voy a aburrir porque ya saben que por parte del Gobierno estos datos siempre son muy buenos. Tampoco me quiero centrar en los que desde aquí, por ejemplo, desde el sindicato USO, se destacan siempre, que son esos parados ocultos que nunca nos quieren hacer ver, o las ineficiencias dentro del mercado laboral, que pasan porque en las estadísticas estamos hurtando de la realidad precisamente del volumen total de parados a una inmensa mayoría de parados. Estamos hablando de que de las estadísticas oficiales hablan de 2,5 millones de parados, pero si tenemos en cuenta a todos los desempleados, los demandantes de empleo no ocupados, los famosos DENOS que saca siempre el SEPE de las estadísticas, si quitamos o volvemos a meter, mejor dicho, a los parados en ERTE o hablamos de los fijos discontinuos en inactividad, en lugar de 2,5 millones de parados nos iríamos o nos vamos en realidad a unos 3,7 millones de parados. Estos son datos habituales que les ofrecemos a todos ustedes, también se los hemos ofrecido esta semana. También la ineficiencia respecto a la temporalidad que tenemos: 8 de cada 10 contratos son temporales, son fijos discontinuos o son empleados a tiempo parcial. Esto es bueno, pues una barbaridad. Habla mucho de la precariedad, igual que habla de la precariedad el hecho de que en los últimos 9 meses hayamos tenido una contratación, una creación de empleo de 377.000 puestos de trabajo, para los que han sido necesarios firmar más de 11,4 millones de contratos. Esto quiere decir que cada nuevo puesto de trabajo necesita firmar al menos 3 contratos o 3,3 contratos de media cada mes para poder mantener ese puesto de trabajo. Eso, a todas luces, no habla ni de un empleo de calidad, ni desde luego de un empleo bueno, pues sostenible en el tiempo, que permita, como decía el ministro de Economía, a los trabajadores españoles vivir con más tranquilidad y tomar decisiones importantes para ellos, como pueda ser la contratación de una hipoteca. Estos datos son los que ya hemos conocido, pero en el vídeo de hoy yo quería que nos centráramos en otros datos, la realidad oculta en los datos del paro, podríamos decir casi los metadatos de las estadísticas de empleo. Unos datos que nos hablan de la profundidad de la crisis de empleo que vive España y de la profundidad de la crisis de empleo que tenemos, y de paro en este caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque en primer lugar vamos a hablar quizá del menos gravoso, aunque quizá sea el más importante. La productividad por trabajador es uno de los datos que deberíamos fijarnos, puesto que la productividad es la clave de bóveda del desarrollo económico de un país. En España está en caída libre desde hace mucho tiempo, especialmente durante los últimos 5 años, y es una productividad que precisamente en los 5 años por trabajador ha caído en un 1,9%, mientras la media de la Unión Europea ha subido el 1,2%. Esto es para que veamos la brecha. Esto sí que es una verdadera brecha, y no las brechas salariales que siempre nos dicen, o las brechas tecnológicas, otro tipo de brechas. Esto sí que es una brecha enorme, es una zanja de proporciones extraordinarias, esa brecha entre la productividad que tiene cada uno de los trabajadores españoles en media respecto a lo que tienen la media de los trabajadores de la Unión Europea. Desde luego es muy importante. Otro dato, otro metadato, es el de la pobreza. ¿Sabían ustedes que al menos 2,4 millones de personas que trabajan en España están trabajando, pero al mismo tiempo están en riesgo de pobreza o exclusión social según las estadísticas oficiales? Hablo de datos oficiales, no le hablo de datos inventados por esta casa. 2,4 millones de personas en España, pese a que están manteniendo un contrato de trabajo, están en riesgo de pobreza y exclusión social. Sumen esto a los 3,7 millones de personas reales que no trabajan en España, aunque buscan trabajo y quisieran poder encontrar uno. El nivel de precariedad que se vive en España es absolutamente insoportable, más si lo comparamos con las famosas tasas de paro de la OCDE o de la Unión Europea, que son infinitamente más bajas que las que soportamos en España. Recuerden que somos campeones de paro tanto entre los países desarrollados como en la Unión Europea. Pero no solo es un problema de productividad y un problema de pobreza, tenemos
otro tipo de problemas que nos hablan de cómo se estructura el tejido de parados dentro de España. Un 46% de los parados españoles, casi la mitad, ya tienen más de 50 años. Esto es una realidad terrible, porque son los parados generalmente ya que han quedado en el paro después de haber desarrollado su carrera profesional y haber alcanzado quizá con 50 años el nivel más elevado de ingresos. Son personas que ya tienen familias a su cargo y que se han quedado en el paro y que además son más difíciles de emplear, puesto que ya suelen tener una categoría profesional más alta y suelen demandar salarios más altos, con lo cual es mucho más complicado que se puedan emplear. Casi la mitad de los trabajadores en paro en España tienen más de 50 años, siendo además líderes en paro juvenil, que es otro de los dramas de nuestra economía, pero si nos fijamos en este colectivo es terrorífico el dato. Otro de los datos es que hay casi 1.100.000 personas que están en paro de larga duración, es decir, que llevan en paro más de un año. Parados con más de 2 años en paro, es decir, que llevan más de 2 años sin poder encontrar un trabajo, ya alcanzan los 777.000 personas. Si lo sumamos a los que llevan en paro más de un año, nos vamos a 1.100.000 personas. Es algo como un 40% de la estructura de parados en España. Es decir, estos datos, más allá de las grandes cifras, más allá del trampantojo que nos pinta cada mes el gobierno con respecto a los datos del paro, nos habla precisamente de un drama que debemos abordar y que desde luego no se arregla con establecer como uno de los temas de dominio público o de debate público el hecho de que haya que reducir el número de horas trabajadas, porque eso redunda en que la productividad va a caer y eso no va a permitir que esas personas que están atravesando una situación de dificultad importante vayan a conseguir un empleo. Como les decía, lo que se trataba de averiguar el día de hoy era datos de la profundidad de la crisis laboral que vive España, más allá de las grandes cifras de quién tiene un trabajo y quién no lo tiene, quién lo busca y quién es capaz de encontrarlo, quién cobra un subsidio de desempleo y quién no lo cobra. Los datos, la estructura del volumen de parados en España es muy complejo, es sangrante y habla de una situación límite para muchísimas familias en España. Una crisis laboral que el gobierno no solo no quiere afrontar, sino que niega y además de la que presume, pues considera que la situación laboral en España es para aplaudir y para felicitar a todos los trabajadores españoles porque van a poder contratar una hipoteca porque tienen una situación económica envidiable respecto a sus socios europeos. Nada más alejado de la realidad y desde luego es ponerse una venda delante de los ojos ante la situación crítica que vive tanta gente en nuestro país, lamentablemente cada vez más.